Cuando iniciamos un proceso psicodiagnóstico, obviamente debemos tener en cuenta un sinnúmero de variables, básicamente la buena organización previa de la batería en función de nuestro objetivo de evaluación, que sabemos que puede ser provenir del ámbito clínico, el ámbito laboral, el ámbito forense y el ámbito educacional. Bien, lo que vamos a trabajar en esta audioclase y que hemos desarrollado en nuestro material escrito es el concepto de atención flotante, atención voluntaria, que se debe realizar durante el proceso evaluativo. Muchas veces el evaluador hace mucho hincapié en el control y transcripción de las respuestas y comportamientos que va dando el evaluado. Esto es a veces registrar los tiempos de reacción, cuánto le llevó realizar tal test o tal otro, que no está mal. Lo que sucede muchas veces es que si este comportamiento se realiza de una forma muy destacada o muy llamativa, a veces puede generar cierta movilización, de hecho lo genera, en el evaluado, que ya cuenta con la ansiedad que genera todo proceso evaluativo. Entonces, en este material, la idea era pensar un poco en los tipos de atención. Obviamente se necesitan de los dos tipos de atención. Una atención voluntaria, que es más focalizada, esto es cómo la persona va realizando el dibujo, la secuencia, las detenciones, las borraduras, pero también involucra lo gestual, a veces lo verbal que acompaña a la elaboración del test. Y sobre todo, obviamente, tomemos en cuenta que cada test moviliza aspectos diferentes. Entonces, en una misma batería hay como muchos climas vinculares. Ante un determinado material, el evaluado puede reaccionar con naturalidad y colaboración, en otro sentirse más tenso y menos comprometido. La idea fue entonces enunciar algunos tipos de comportamiento. Es importante, ¿por qué? Porque además de lo que podamos deducir de cada uno de los test que hemos administrado, que todos tienen su teoría, su técnica y sus interpretaciones, más allá de eso también acompaña a la interpretación el comportamiento que acompaña a ese gesto gráfico. Yo, por ejemplo, puedo dibujar un dibujo pequeño, ¿sí?, y de repente también acompañar ese dibujo pequeño con una actitud de repliegue, por ejemplo, ir tapando, poner la mano por delante, como hacen los chicos, para que el otro no vea lo que está dibujando o escribiendo. Hay muchos tipos de comportamiento y a la vez también estos comportamientos son como disparadores o señales de alarma, cuando son sobre todo muy llamativos, de la posible estructura de personalidad o psicopatológica, en el peor de los casos, que pueda estar debajo. Esto también se genera no solamente por lo que cada test genera en sí mismo, sino también por lo que el tipo de vínculo con el tipo de personalidad que tiene el evaluador o entrevistador genera. La atención flotante, que es la que trabaja Freud y la que conceptualiza Freud en su obra, es poder captar más que lo consciente, lo inconsciente. Es como un trabajo de inconsciente a inconsciente. Más allá de que uno piense que solamente presta atención cuando focaliza su concentración en algún punto, generalmente siempre captamos la situación no solamente en lo particular, sino también en lo global, aunque por ahí no tengamos un registro consciente. Esto pasa muchas veces cuando después, posteriormente, evaluamos las técnicas y al interpretar un signo nos viene a la mente algún comportamiento que la persona, o algún comentario, o alguna frase que la persona tuvo cuando realizó ese dibujo. Los comportamientos que podemos observar, que están enunciados también en el material escrito, es, por ejemplo, vacilación. La vacilación de la persona cada vez que enfrenta una técnica, a veces puede consistir en borrar muchas veces o decir si está bien, argumentar si le parece al evaluador que está bien. La aprensión, la desconfianza, la defensividad, a veces dar producciones tanto en lo gráfico como en lo verbal muy escuetas o muy descriptivas, por ejemplo en los test de láminas. Digamos que cada test tiene su forma de defenderse. En un test gráfico, por ejemplo, la defensa puede pasar por hacer dibujos muy esquemáticos o básicos, en donde los detalles elementales o esenciales están, pero no hay mucha mayor elaboración que eso. En un test de láminas es, por ejemplo, describir solamente lo que se ve,
sin enunciar los sentimientos, los pensamientos y la situación conflictiva que la lámina está planteando. En el desiderativo, por ejemplo, no, si ante la pregunta si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más me gustaría hacer? La persona puede decir flor, ¿por qué? Y bueno, porque sí, porque me gusta, digamos, no hay una elaboración de la respuesta. Por ahí sería bueno comentarles un ejemplo de una administración. En este caso era una orientación vocacional, una persona que era una reorientación vocacional, así que era una persona de más o menos de 33 años. Durante toda la administración, sobre todo en la parte de gráficos, siempre hacía comentarios. Esto es, asociaba, por ejemplo, si hacía el test de la casa, su casa o la casa de su abuelo o el tipo de casa que le gustaban. Era muy verborrágico, digamos, por lo tanto también uno piensa, bueno, cuánta ansiedad hay ahí. El tema es que no solamente es ante un test, si la persona mantiene ese mismo tipo de comportamiento a lo largo de toda la batería y en todos los otros tests, podemos pensar que eso ya tiene que ver con algo más idiosincrático, es decir, algo más nuclear y más característico de la personalidad. Generalmente cuando hay exceso de ansiedad, exceso de verbalizaciones, un comportamiento como más ansioso, esto nos habla de un yo con mayor debilidad, menor fortaleza yoica, que obviamente después lo vamos a testear en el cuestionario desiderativo y en el test de Philipson. Pero pensemos que una de las funciones que tiene el yo es poder mantener bajo control los impulsos y la ansiedad. Entonces, si a lo largo de toda una batería, que es todo un proceso interno-externo, la persona no puede llegar a un buen control de esa ansiedad o disminuirla cuando se da cuenta que simplemente tiene que hacer una tarea que no es muy complicada, en algunos casos, entonces esto quiere decir que el yo en cierta forma tiene cierta debilidad en su fortaleza. Es por eso entonces que siempre recomendamos, porque ya que hay una ansiedad natural que está de parte del evaluado, de la persona que está siendo evaluada, tratar de mantener una atención flotante también para captar estos detalles más sutiles, como decíamos, esta comunicación más de inconsciente a inconsciente, que si no aparece, que no la vamos a aprovechar lo suficiente si tenemos un exceso de control y de observación muy rígida sobre lo que el evaluado va produciendo.